Entonces, dependiendo de la cantidad de contenido que necesiten, pues puede variar a lo mejor desde los $200 incluso hasta los $1.300 si estamos hablando a lo mejor de una colaboración durante un mes de X vídeos, X contenido. Entonces, cobro en dólares y depende mucho del mes, pero sí que es verdad que por poner una media podríamos estar hablando de entre 2.500 y $4.500 al mes con el tema de la creación de contenido. Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy estamos con Gonzalo Dorrego. Nos va a hablar sobre cosas bastante interesantes de crecimiento en redes sociales y emprendimiento, pero voy a dejar que sea él el que se presente. Buenas, Mari, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy Gonzalo, aunque me conocen más en este mundillo de redes sociales como Dorrego, que al final es mi apellido, que mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué te llamas Dorrego en redes sociales? Pues es por eso, es mi apellido. Y me dedico sobre todo a subir contenido relacionado con el tema cripto, sobre todo en YouTube, aunque ahora también estoy empezando en Instagram con tema, pues, emprendimiento, desarrollo personal, un poquito estos temas. Así que, bueno, creo que tengo bastantes cosillas por aquí para contar. Bueno, iremos desdeñando un poquito también a qué se dedica Gonzalo, cómo ha sido su crecimiento en redes sociales, sobre todo en YouTube y en Twitch. Pero, Gonzalo, cuéntanos un poco sobre ti, qué edad tienes y también qué estudios has realizado hasta ahora. Vale, bueno, yo tengo 21 años y bueno, cuando acabé el bachillerato a los 18 decidí meterme en la carrera de marketing. Justo en ese momento estaba también con tema e-commerce, dropshipping y demás y me empezó a ir bien y la carrera no me motivaba nada, así que dejé la carrera y me puse a full con eso. Y luego al año siguiente sí que empecé a cursar una formación profesional también de marketing y esta sí que la acabé esta vez. Y nada, ahora me dedico al tema redes sociales, crear contenido y demás. Y aparte también trabajo en una agencia de marketing, hago un poquito esas dos cosas, aunque priorizando más la creación de contenido que al final me genera más ingresos. Perfecto, después le comentaremos y hablaremos un poco de cuáles son todas esas fuentes de monetización, pero primero vamos a ver un poco lo que es la historia de Gonzalo, ¿no? ¿Cómo empezaste tú a crear contenido en redes sociales? ¿Cómo uno de estar estudiando marketing empieza a subir contenido a YouTube, a Instagram? ¿Cómo empezaste? Bueno, pues yo me abarqué con el tema del dropshipping sin tener mucha idea, al final testeando formación por aquí, formación por allá y al final pues me empezó a ir bien y empecé a compartirlo por Instagram. Y de hecho es que lo gracioso de todo esto es que empecé la marca personal porque en la carrera de marketing tenía un profesor, perdón, que el trabajo final de esa materia era básicamente crear una marca personal. Entonces, bueno, dije, coño, pues ya que estoy, aprovecho y creo la marca personal. Me empezó a ir muy bien y demás, y ahí empecé. Empezaron, pues bueno, básicamente gente que me seguía a pedirme temas asesorías y demás, a ver si les podía ayudar. Y poco a poco ahí empecé a ver que realmente se podían monetizar de redes sociales, no solo de lo que te paga YouTube, por ejemplo, sino también de muchas otras formas. Claro, porque supongo que tú empezaste con el dropshipping, que fue como tu primer emprendimiento, supongo. Ujú, sí, Ya exacto. después empezaste a crear contenido sobre ese Ujú, nicho y después ya empezaste a ver distintas fuentes de monetización, supongo que colaboraciones con marcas, asesorías, quizás formación. ¿Cómo fue un poco exacto. el proceso del crecimiento? ¿Creciste muy rápido? ¿Cuánto tardaste en monetizar YouTube? Cuéntanos un poco en números. Bueno, la cosa es que por aquel entonces no había ni siquiera los reels que hay ahora en Instagram, por lo tanto se crecía de una manera totalmente distinta. Yo lo que hacía, por ejemplo, en Instagram era durante la semana, cada día, 5 días de la semana, de lunes a viernes, un directo con distintos creadores de contenido. Y poco a poco ahí pues íbamos creciendo entre todos y demás. Era como un ambiente también bastante chulo, estaba bastante guay. Y empecé con Instagram, la gente se empezó a interesar y dije, coño, pues voy a abrirme también un canal de YouTube. Me abrí el canal de YouTube, también todo relacionado con el tema dropshipping, e-commerce y demás, como lo hacía yo. También empecé a crear por aquí pues más fuente de tráfico y luego mi culmen, por así decirlo, el mejor momento de aquella época llegó cuando lancé un ebook gratuito, que era básicamente un ebook gratuito con 20 productos ganadores, es decir, muy pequeñito, eran 20 páginas al final, y lo regalaba a cambio de conseguir emails. Bueno, creo que la lista esa de emails llegó a tener 10.000 emails ahí guardados en aquella época, entonces pues ahí tenía varias fuentes como de tráfico. Y yo sobre todo monetizaba con el tema asesorías y luego una formación que lancé más adelante. De hecho, la primera formación que lancé, en vez de ser, pues, por ejemplo, un curso grabado, una formación en directo y demás, fue en la cuarentena, que como estábamos todos encerrados, dije, coño, pues voy a hacer cada fin de semana una pequeña formación de un grupo reducido y hago viernes 4 horas, sábado 4 horas y domingo 4 horas. Y así doy como todo el temario compacto en 3 días. Y empecé a hacer eso, que también me empezó a ir bastante bien y luego ya saqué una formación un poquito más profesional. Qué bueno, Gonzalo. ¿Y nos puedes decir más o menos cómo fue tu primer emprendimiento con el dropshipping? Es decir, qué resultados tuviste, cuánto tiempo y también más o menos cómo era un poco tu modelo de negocio en ese entonces. Vale, bueno, la cosa es que
yo empecé básicamente creando 2 tiendas de dropshipping y mi idea era testear y gastar lo menos posible. Entonces lo que hice fue para cada uno gastar 30 euros de anuncios para ver cómo iba la movida, básicamente. Y obviamente me fueron fatales esas 2 tiendas, pero ya aprendí un poquito cómo funcionaba todo el tema de la plataforma, crear la tienda y demás. Y luego ya fue a partir de la tercera, que ya empezó a irme bastante bien. Además me coincidió con todo el tema del Black Friday, que al final se vende muchísimo más. Y en 3 meses conseguí facturar unos 20.000, 22.000 euros, básicamente, que creo que está bastante bien. Y a partir de ahí dije, coño, pues voy a compartir también todo esto que sé. Paralelamente creo mis tiendas. Hice un poquito eso y a la gente parece que le gustó. ¿Y qué época fue esa cuando montaste las tiendas? Porque es bastante curioso que durante la pandemia todos empezamos como a emprender, ¿no? A hacer dropshipping, a hacer bastantes cosas. Yo de hecho tengo una historia bastante similar a la de Gonzalo. Pero bueno, coméntanos un poco qué época fue esa, porque es que yo creo que la gente que todavía no está en el mundo del emprendimiento, que acaba de empezar, no es consciente de bueno, esa época de la pandemia, lo positiva que fue de tenernos todos encerrados, o sea, positiva, entre comillas, para los modelos de negocio online. Claro, sí, sí. O sea, yo empecé más o menos en septiembre de 2019. O sea, yo justo ese año cumplí los 18 en julio y yo llevaba queriendo cumplir los 18, entre comillas, para sentirme un poquito más libre en cuanto a emprender bastante tiempo. Y fue básicamente eso, cumplirlos y ponerme a full probando distintas cosillas, que al final el dropshipping fue lo que me funcionó a mí. Y nada, empecé eso a finales de 2019 y luego en 2020, tema cuarentena, fue cuando empecé con todo el tema más de formaciones, asesorías y demás de marca personal. Fue en la misma época, porque yo también empecé en el verano de 2019 y bueno, me pasó lo mismo, ¿no? Monté las primeras tiendas, me fueron fatal. Sí, sí, eso y ya siempre después, pasa. pues cambias también de producto, ¿no? Te vas como Claro. orientando un poco y cada vez vas profesionalizándolo un poquito más. Bueno, Gonzalo, y a día de hoy, ¿cómo es un día en tu vida? ¿Cómo te gestionas para crear contenido, trabajar para la agencia de marketing que trabajas, hacer tus directos? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo me suelo despertar, depende un poquito del día. Hay días que a lo mejor me despierto a las 7 de la mañana y otros a las 10, pero lo primero que hago siempre es un poco de deporte. Me ducho, tal, no sé qué, me preparo y luego a partir de ahí pues ya empiezo a organizarme el día. Normalmente empiezo el día cerrando colaboraciones, haciendo tareas más, pues por ejemplo de estar escribiendo y no estar grabando a cámara. Y luego más o menos sobre sobre las 12, la 1, a partir de ahí sí que me pongo ya pues a crear contenido, ya sea para Instagram, para YouTube, bueno, para los distintos canales que tengo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ah, sí, y luego por la tarde pues sigo haciendo tareas de tema cerrar colaboraciones. Algunos días pues enciendo directo porque los directos los voy haciendo un poquito más cuando a mí me apetece. Y por las noches sobre todo, es decir, a partir más o menos de las 8 de la noche es cuando empiezo a trabajar un poquito más en el tema de la agencia de marketing. Qué bueno. ¿Y cuánta cantidad, para que las personas se hagan también un poco una idea, cuánta cantidad de contenidos en cuanto a directos, contenido vertical para TikTok e Instagram y contenido en YouTube sueles subir a la semana o al mes? Bueno, a ver, la cosa es que yo en YouTube también me empezó a ir bastante bien porque le metí muchísima caña. O sea, yo el primer año diría que subía prácticamente 3 vídeos diarios. Entonces Madre estaba mía, grabando como si no hubiese ¿cómo un hacías mañana. eso, Gonzalo? Encima estaba estudiando todavía, pero bueno, más o menos me gestionaba bien el tiempo. Y ahora estoy en un punto en el que subo al canal principal de YouTube un vídeo cada 2 días más o menos para dejar un poquito de espacio, porque al final sí que es verdad que tampoco es sano subir tanto contenido, porque al final acabas cansando a la gente de tanto verte. Y luego lo que hago en el canal secundario es subir un vídeo, 2 vídeos a la semana, dependiendo un poquito de las ideas que vaya teniendo, porque suelen ser ideas un poquito más desarrolladas. Y tema Instagram y TikTok, pues ahí voy a uno diario más o menos. Ahora estoy empezando a utilizar una estrategia que me han recomendado, que es la del 2-1-0, que es un día 2 vídeos, otro día un vídeo y otro día 0 vídeos, porque así como que confundes un poquito al algoritmo y se supone que eso es bueno para las visitas. Lo estoy probando, no sé qué tal va, así que ya veremos. Pero todavía no tenemos los resultados de eso, no sabes si te está Exacto, no, funcionando o no. todavía no se sabe. Esperemos que bien, pero ya veremos. Bueno, sí, al final es cambiar un poco, o sea, porque cuando yo empecé hace un año en TikTok, se decía lo de 333, 3 diarios a TikTok, Instagram y Short. Y bueno, pues estábamos ahí todos grabando contenido a destajo, haciendo malabares, pero bueno, que al final son distintas modas, ¿no? Y Sí, sí es sí, al verdad que final hoy hay en... un montón de estrategias y no es que funcione una mejor que la otra, sino que cada una funciona a su manera, diría yo.
Sí, sí, al final, bueno, pero también es cierto que tienes que dedicarle muchísimo, muchísimo tiempo. Cuéntanos un poco cómo fue el progreso de tu canal de YouTube, cuánto tiempo tardaste en monetizarlo y, bueno, pues más o menos el crecimiento que tuviste desde que empezaste. Vale, yo empecé, si no me equivoco, en septiembre de 2021 y empecé a subir vídeos, 3 vídeos diarios. Los vídeos pillaban 5 visitas, 10 visitas, un desastre entre comillas, pero bueno, estaba empezando, entonces tampoco me podía quejar mucho. Y a partir de la segunda semana, es decir, tardé unos 7 días, 10 días como mucho, se me viralizó el primer vídeo y a partir de ahí, pues en ese primer mes creo que llegué, si no me equivoco, a los 5.000, 6.000 seguidores y en los 3 meses siguientes llegué a los 40.000, si no me equivoco. O sea, fue un crecimiento súper grande, pero también porque en el mercado en el que estaba, era el mercado de las criptomonedas, era el momento justo donde había muchísimo FOMO, muchísima gente interesada, entonces también era más fácil abrirse un hueco y cuando te lo abrías crecer más rápido, porque de hecho en esos 3 meses conseguí, creo que fueron 35.000, 40.000 seguidores y ahora mismo tengo 47.000, es decir, que en todos que en este último año, por así decirlo, únicamente he crecido 7.000 frente a los anteriores. Entonces sí que es verdad que también es un mercado que depende muchísimo del momento. Sí, yo creo que Gonzalo, eso es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de el nicho para crear contenido. De hecho, yo he estado haciendo unas encuestas en Instagram y en YouTube de qué le preguntarían a un creador de contenido, a una persona que quiere empezar su marca personal, y todo el mundo empieza a decirme, bueno, el nicho, ¿de qué hago contenido? ¿Cuáles dirías tú que son los mejores nichos para crecer en redes? ¿O crees que eso depende muchísimo del momento? Bueno, hay nichos que yo creo que son más momentáneos, como el tema del nicho de las criptomonedas, y luego hay nichos que sí que es verdad que son mucho más estables en el tiempo. Si te quieres abrir, por ejemplo, un canal de, pues yo qué sé, de historia, pues al final da igual que lo crees hoy a que lo crees dentro de un año, yo creo. Y luego también se suele decir que el tema de contenido viral en poco tiempo, es decir, que son noticias a lo mejor de yo qué sé, sale una noticia hoy, subo el vídeo hoy y a lo mejor ese vídeo consigue muchísimas visitas en 2 días y luego como que se estanca. Pues también suele ir bien para crecer al principio, sobre todo que al final quieres un poquito eso, porque yo creo que la visión a largo plazo al final no es esa, sino que es subir contenido evergreen, que se llama, que es que básicamente dure el máximo tiempo posible y que yo lo suba y dentro de un año siga pillando muchas visitas. Es que era justo la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Si eras más de sprint o de evergreen, de noticias virales y tener un canal de estar subiendo contenido viral o de estar subiendo contenido evergreen. Claro, o sea, a mí personalmente me gusta mucho más el evergreen, pero yo hago el otro porque en el sector de las criptomonedas al final sale una noticia de que, yo qué sé, una criptomoneda sube un 10%, pues lo subes ese día y en 2 días se ha olvidado todo el mundo de ese vídeo, pero porque es lo que hay, pero a mí me gusta más realmente el otro tipo de contenido. Sí, yo lo comparo también con el tema de directos versus en YouTube, ¿no? Que al final es como siempre cuando haces directos o contenido de noticias y tal, eres un poco Ujú. esclavo del contenido, ¿no? YouTube, Claro. ¿verdad? Te da como un poco de libertad de tener ahí tu biblioteca de vídeos que van teniendo cada uno 1.000, 2.000 visitas diarias, las que sean, y ya, Ujú. bueno, pues ir construyendo como una base de una pirámide, ¿no? De vídeos. Ujú. Pero bueno, Exacto. está al final interesante mezclar ambas. Y por ejemplo, tú que tienes experiencia tanto en YouTube como en Twitch, ¿qué Ujú. dirías que es más rentable o si nos puedes decir ventajas y desventajas de cada uno de ellos comparándolos un poco? A ver, yo creo que es mejor tanto para monetizar internamente con lo que te paga propio YouTube o propio Twitch, YouTube en este caso, y con lo que te pagan marcas y con lo que te pagan las marcas y demás, también en este caso YouTube. Sin embargo, sí que es verdad que hay una estrategia que utilizan montones de creadores de contenido, los más grandes, es decir, desde Ibai hasta cualquier otro creador de contenido grande, que es crear el contenido en Twitch, en directo, y luego sacar todos esos clips y llevarlo a YouTube y al resto de redes sociales. A Eso, YouTube, si a en directo. TikTok. Ujú. Claro, pero la cosa ahí es que si la gente está empezando, a lo mejor no se desenvuelve muy bien frente a la cámara. Entonces, ahí les va a costar más hacer los directos. Entonces, si la gente no se desenvuelve bien frente a la cámara, yo creo que lo mejor para empezar a pillar prácticas es YouTube, porque puedes recortar y puedes hacer lo que quieras. Sí, incluso hay muchas personas que, bueno, yo por ejemplo, fue mi caso, yo Ujú. empecé en TikTok porque me ponía muy nerviosa hacer vídeos tan largos. O sea, Ujú. yo hablo muchísimo, hablo por los codos, en estas entrevistas lo veis todo, pero me ponía muy nerviosa, ¿no? Hacer vídeos de 10 minutos, pues puedes empezar a hacer vídeos de 30, 40 segundos. Es que también es un Claro. proceso, ¿no? El del creador. Por ejemplo, en tu caso...
el tema de hablar delante de la cámara, de empezar a desarrollarte un poco como creador de contenido, editando vídeos, pensando las ideas de vídeos. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo empecé en Instagram y al final cuando hablaba a la cámara era sobre todo por historias de Instagram, que también son cortitas, pero bueno, yo tartamudeaba de forma increíble, o sea, yo además siempre he sido una persona bastante tímida y demás, y bueno, las típicas dudas que te salen siempre de, hostia, ¿qué pensarán mis colegas cuando suba los vídeos y demás? Pero bueno, luego se me acabó quitando un poco la vergüenza. Entonces, yo creo que es eso, al final es prueba y error, ver cómo te desenvuelves. Hay gente que cuando empieza le viene mejor hacerse guiones porque así no se equivoca tanto y lo tiene todo para leerlo pues sin problema. Y hay otros pues que simplemente improvisan. Yo normalmente soy más de improvisar, pero por ejemplo para el tema de los TikToks, como es contenido más corto, intento hacerme un pequeño guión porque al final tienes que condensar todo más y no puedes utilizar tantas muletillas o irte por las ramas, pero para vídeos de YouTube, por ejemplo, sí que puedes explayarte un poquito más y ser más orgánico en ese sentido. Y bueno, Gonzalo, después de tu experiencia, ¿qué dirías que es más fácil crecer en YouTube, en Twitch y cuáles son las formas más fáciles de crecer en cada una de esas plataformas? Vale, yo creo que es más fácil creer en YouTube, creo que es más fácil crecer en YouTube por la simple razón de que al final en Twitch es más difícil que se viralice tu contenido, porque estás en directo, necesitas estar en muchas horas en directo para que Twitch te premie, entonces en YouTube creo que es más fácil en ese aspecto, sobre todo si no tienes contactos. Si a lo mejor tienes un amigo streamer que maneja muchos números y te puede hacer el favor de hostearte, que es básicamente mandarte a sus seguidores a tu directo, pues ahí ya vas con esa ventaja. Pero en el normal, YouTube. Y para crecer en Twitch, yo creo que básicamente, aparte de streamear muchas horas, o sea, en Twitch es que se dice que lo recomendable cuando abres un directo es mínimo que dure 3 horas. Si no dura 3 horas, ni lo abras. Entonces, bueno, también en ese aspecto es un poco esclavo. Y en YouTube al final yo creo que es sobre todo enfocarte en un buen nicho y que sea contenido novedoso. Y luego, lo más importante de todo, aparte pues de tema, la mayor calidad que puedas en cuanto a vídeo y micro, aunque con unas bases ya puedes, yo creo que es el tema de la miniatura, que al final es lo que ve la persona antes de entrar al vídeo, y luego también el tema de que el vídeo tenga mucho enganche y la gente se quede viéndolo mucho tiempo, porque al final son como las dos estadísticas que más premia YouTube, el tema de cuántos clics da la gente en la miniatura y luego también cuántos se quedan dentro del vídeo. Sí, al final, o sea, CTR y retención de la audiencia, o sea, Exacto. ganador total, porque al final YouTube lo que le interesa es que tú tengas ahí a la persona enganchada el máximo tiempo posible. Cuanto mejor retengas, pues muchísimo mejor. Exacto. Bueno, ahora vamos a empezar con la parte más interesante, ¿no?, de la entrevista, a la que todo el mundo le genera más curiosidad, y es el hecho de cuántos ingresos se pueden generar en YouTube. Lo primero que te tengo que preguntar es cuántas fuentes de monetización tienes ancladas a tus redes sociales, es decir, a TikTok, Instagram, Twitch y YouTube. Vale, yo principalmente tengo 3 fuentes distintas, que son pues lo propio que te paga YouTube o Twitch. Luego el tema de colaboraciones, pues viene una empresa, una marca cripto, por ejemplo, y dice, oye, necesito promocionar este token o necesito promocionar esta blockchain, necesita promocionar algo, básicamente, te pago por un vídeo, por X vídeos o por X cantidad de contenido. Y luego también el tema de los afiliados. Al final hay pues plataformas, en este caso en el mundo de las criptomonedas, pues por ejemplo Binance, que es un exchange, pues hay muchos exchanges que te pagan un porcentaje pues por la gente que lo utilice. Entonces yo diría que esas 3 principales fuentes: afiliados, monetización del propio YouTube y luego colaboraciones con marcas. Y con respecto a las colaboraciones con marcas, ¿nos podrías dar algunos consejos para contactar? ¿Crees que también depende demasiado del nicho? Es decir, obviamente hay nichos que más fácilmente pueden colaborar con marcas y otros que más difícilmente pueden hacerlo, ¿no? Yo creo que dentro de lo que cabe, el nicho de las inversiones, las criptomonedas, es casi que el mejor para colaborar con marcas. ¿Cómo Exacto. las contactas o ellas te contactan? ¿Cuánto se le puede cobrar a una marca en Instagram, en YouTube? Si nos puedes dar cifras aproximadas y algunos tips. Vale, bueno, básicamente yo contacto principalmente con las empresas por Telegram, porque al final dentro del mundo de las criptomonedas se mueve por Telegram, pero lo más normal en el resto de nichos yo creo que es moverse por email y luego pues ya transicionar a WhatsApp, por ejemplo, o a un formato que sea pues más tú a tú y que sea más rápido.
Entonces, en este caso yo contacto con Telegram, contacto directamente con los proyectos que voy viendo de mis compañeros de nicho, pues que van promocionando. Incluso hay veces que veo un vídeo, yo qué sé, en el canal de algún compañero, le digo, oye, ¿puedes pasarme el contacto, tal, no sé qué? Y yo cuando consiga uno te lo paso. Bueno, se van haciendo ahí esos pequeños intercambios de contactos que siempre vienen bien. Y bueno, a partir de ahí pues se cierra la colaboración. He de decir que yo creo que el 70%, 80% de colaboraciones que cierro son las empresas las que me contactan a mí y no yo a ellas. Entonces eso al final también te da esa autoridad, coño. Si al final te están contactando más a ti que tú a ellos, es porque realmente dentro del sector te reconocen. Y bueno, al final basta con poner un email en la descripción o un enlace a tu cuenta de Telegram y listo, por ahí ya te contactan. ¿Y sobre cuánto se puede cobrar? Bueno, depende muchísimo de los números que manejes y del momento del mercado en el que te encuentres. Yo he visto compañeros de mi nicho, del nicho de las criptomonedas, llegar a cobrar 13.000 euros por un solo vídeo en YouTube. O sea, barbaridades. Obviamente, ahora mismo no se cobra lo mismo. Veremos si en el próximo bull run o cuando empiece a haber más FOMO en el tema cripto se vuelven a cobrar esas locuras que se cobraban antes. Pero ahora estamos en números más lógicos. O sea, yo de la gente que conozco normalmente se mueve entre $200 del más pequeñito, entre comillas, hasta a lo mejor $900 por un vídeo, que es algo mucho más lógico dentro de lo que cabe. Bueno, y yo depende mucho de la campaña que cree, porque hay muchas veces que hago campañas más largoplacistas a lo mejor con estos proyectos, con estas marcas. Entonces, dependiendo de la cantidad de contenido que necesiten, pues puede variar a lo mejor desde los $200 incluso hasta los $1.300 si estamos hablando a lo mejor de una colaboración durante un mes de X vídeos, X contenido. Sí que he de decir también que, por ejemplo, yo enfoco la mayoría de mi contenido en YouTube y luego, pues el tema de los directos en Twitch, el tema de historias en Instagram, lo doy como un pequeño extra, por así decirlo, que le da un poquito más de fuerza a la oferta, pero que al final no es donde está el foco principal. Pero hablando un poquito de esto, o sea, quería contaros una anécdota de un chico que creaba contenido cuando empecé yo en el mismo nicho que yo. Y era un chico que además no utilizaba ni cámara y utilizaba un modulador de voz, porque al final hay como mucho chanchullero dentro de este mundillo, entonces hay gente que prefiere como no dar su identidad. Bueno, pues este chico estuvo en YouTube 3 meses y generó $500.000 y luego se fue a vivir a Argentina. O sea, se emigró de España a Argentina y desapareció por completo. O sea, Pero bueno, eso ya no sería como creador de contenido, sería algún tipo de cosa turbia, ¿no? O sea, de meter a personas no. en algún sitio o tal. No, o sea, todo eso que estuvo generando fue en base a ser creador de contenido. Él lo que hacía era subir 3 vídeos diarios, los 3 vídeos diarios que subía eran promocionados, obviamente era la etapa del mercado bastante buena, y luego aparte de eso, pues también tenía sus grupos privados de Discord, donde iba compartiendo pues información más privada de ciertos proyectos o ciertos pues tokens que él sabía que iban a subir por X o por Y porque tenía información, bueno, esas cosillas, un poquito chanchullero. Pero sí, sí. Bueno, al final en el mercado de las criptomonedas también hay que ir mucho cuidado con el creador de contenido al que miras porque hay bastante gente pues que se mete en más problemas de los que les toca. Claro, bueno, al final no es lo mismo, yo qué sé, las personas que suban contenido de maquillaje o lifestyle Sí, que una claro, persona que te está recomendando inversiones o lo que claro, sea, ¿no? Que claro, al final es algo obviamente. más rentable, pero hay que tener muchísimo cuidado, Mucho sobre cuidado. todo si vas a querer vivir de tu imagen y todo el trabajo que conlleva una marca personal para después que te tiren por tierra todo el trabajo por haber hecho unas malas recomendaciones, pues también hay que tener mucho cuidado con quién se colabora. Y desde Exacto. tu punto de vista, ¿es más fácil conseguir colaboraciones en YouTube o en Twitch? Yo creo que está en mi sector un poquito a la par, pero yo creo que es bastante más fácil conseguirlas en YouTube y están bastante mejor pagadas en YouTube en este caso. Entonces yo tiraría sobre todo por monetizar el tema de YouTube y Twitch, si lo utilizáis, que sea sobre todo para sacar esos clips, esos contenidos, para luego resubirlo al resto de redes sociales. Y después, en general, un poco de los nichos, según tu experiencia, YouTube o Instagram para monetizar. Ostras, es muy buena pregunta. Yo creo sobre todo que en YouTube consigues una comunidad más fiel y sobre todo explayarte más en el contenido que subas, por lo tanto, pues generar como una comunidad más fuerte en ese sentido, pero en Instagram tienes la ventaja de que puedes hablar cara a cara con la gente, es decir, puedes subir una historia y que el tío se piense que estás sentado enfrente suyo hablando con él. Entonces, eso también es un punto bastante fuerte. Yo diría que tema monetizar redes sociales, si es sobre todo pues tema infoproductos, una formación, un libro, un curso, lo que sea, en ese caso sí que está
bastante mejor Instagram porque puedes tratar más de tú a tú con la persona, aunque YouTube también recomiendo hacerlo, aunque sea en un segundo plano. Y en el caso de querer monetizar, sobre todo de marcas, colaboraciones y demás, creo que YouTube en ese aspecto sí que está un poquito más fuerte porque la gente lo percibe como un contenido de más calidad. Al final en Instagram puedes hacer un vídeo con el móvil y ya es de calidad como tal, pero en YouTube, si haces el contenido con el teléfono móvil, está muy bien para empezar y demás, pero al final hay contenidos que se hacen con cámaras, bueno, de miles de euros. Entonces es un Pues, poquito distinto. pues fíjate que yo tenía un poco el pensamiento contrario, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo pienso que en YouTube puedes crear contenido, posicionarlo por palabras clave y al final la intención de búsqueda del usuario, aunque después va a ir a hablarte por correo electrónico o por Instagram, porque de alguna forma se tiene que poner en contacto contigo si vendes productos o si vendes servicios o consultorías o lo que sea. Pero si la persona directamente lo está buscando y encuentra tu vídeo, no es como cuando estás en redes sociales que estás haciendo scroll y te para un tío y te dice, oye, mira, cómprame esto, sino que la persona misma lo está buscando, te ha encontrado a ti, ha disfrutado con un vídeo súper largo total que ya ha establecido más relación de confianza contigo y después te puede ir a hablar por otras vías. Por lo tanto, yo veo YouTube que en ese aspecto para la comercialización de productos y servicios casi que lo veía mejor, ¿sabes? O sea, son opiniones diferentes, también uno cuenta cómo le va un poco, ¿no? Y según la experiencia previa que tiene, pero yo lo veía un poco así, pero también es curioso. Yo es que noto mucho que, sobre todo cuando consumes un contenido en YouTube, a mucha gente la percibes como si fuese un robot en el sentido de que te está dando mucha información, que está genial, pero tampoco lo percibes como una persona como tal. Pero cuando entras en Instagram y ves pues que hoy se ha ido a la playa, que te está contando qué le ha pasado ese día, como que empatizas un poco más con él. Con Entonces las stories, sobre todo, ¿no? exacto, con las historias. Ojo, últimamente me estoy moviendo mucho con colegas que están vendiendo sobre todo por historias y, joder, al final hacen unas historias que dice, no sé cómo se te ha ocurrido, pero hacen secuencias de historias súper guay, súper entretenidas y tal. Entonces, en ese aspecto sí que creo que está bastante más guay. Y lo bueno de Instagram al final es que el contenido lo puedes crear en menos tiempo y es más fácil de viralizar en ese aspecto. Aunque en YouTube, como decimos, al final puedes subir un vídeo y que durante años y años te esté dando reproducciones, que es equivalente a pues dinero que te paga YouTube, vamos. Sí, por supuesto. O sea, lo de las stories, lo que dices sí es súper interesante y además que puedes ver cómo hay personas que hacen incluso lanzamientos de productos o de infoproductos solamente a través de stories con la comunidad que tienen en Instagram. O sea, yo creo que la gente no es consciente hasta que empieza a crear contenido y empieza a manejar números de después todas las fuentes de monetización que puede llegar a generar con un canal de YouTube o con una cuenta de Instagram. O sea, es realmente para eso se hacen estas entrevistas también, ¿no? Para que la gente conozca un poco la experiencia previa de los creadores de contenido, de cómo se genera dinero en redes, de cuál es la experiencia de cada uno y a lo mejor tu experiencia no tiene nada que ver con la entrevista anterior ni con la siguiente, sino que cada uno vamos un poco también moviéndonos por el mercado y viendo cómo lo hacemos. Bueno, Gonzalo, ¿y cuánto tardaste en tener beneficios de manera constante solamente con la creación de contenido, quitando el dropshipping y tal? Bueno, pues teniendo en cuenta que yo empecé en septiembre de 2021 con este canal que estamos comentando, fue más o menos a partir de finales de octubre, principios de noviembre, donde podríamos decir que ya estaba generando lo suficiente como para poder vivir de YouTube. También hemos de decir que, como he comentado antes, que estamos en un momento de auge del mercado, las empresas pagaban más, había más visitas, entonces era como algo desproporcionado y que a largo plazo no se iba a sostener, por así decirlo, lo que se cobraba en ese momento. Entonces, bueno, al final tardé eso, mesecito y medio, 2 meses más o menos, que como digo es un caso excepcional. De hecho, cometí mi primer grave error, que fue básicamente, me contactaron para la primera colaboración con un proyecto cripto, con una empresa, y me ofrecieron $50 por el vídeo. Yo dije, ¡buah, madre mía, qué burrada, $50 me están dando por el vídeo! Y luego mis compañeros me dijeron, oye, ¿qué estás haciendo? Que podrías estar cobrando bastante más.
Entonces, bueno, al final estas cosas yo creo que le pasa un poquito a todo el mundo y poco a poco vas viendo, por así decirlo, el punto medio o el precio medio que se suele cobrar por lo que tú ofreces. Bueno, Gonzalo, y lo que mucha gente se pregunta, ¿no? En este aspecto es cuánto cobra un creador de contenido. Sabemos que es muy, muy variable, pero ¿nos puedes dar Ujú. cifras aproximadas de manejando los números que tú manejas ahora, cuánto estás monetizando, contándolo todo, afiliados, colaboraciones con marcas, incluso también tu trabajo de marketing digital? Bueno, pues yo casi todo lo cobro en dólares, eso para empezar, porque al final los proyectos con los que colaboro son casi todos de fuera de Europa. Entonces cobro en dólares y depende mucho del mes, pero sí que es verdad que por poner una media podríamos estar hablando de entre 2.500 y 4.500 dólares al mes con el tema de la creación de contenido. Entonces por ahí más o menos es por lo que me estoy manejando, aunque obviamente pues puede variar mucho de pues, los meses, que haya más, se cierren más colaboraciones y demás, pero por ahí siempre me suelo manejar esto este último año. Y de fuentes de monetización, de mejor a peor, ¿está mejor colaborar con marcas, la monetización dentro de YouTube o los afiliados? En este caso, colaborar con marcas. Yo creo que en prácticamente todos los nichos, si te acabas moviendo bien, creando una buena imagen de marca tuya, como pues básicamente como canal de YouTube o como persona, vas a poder conseguir más ingresos de marcas, es decir, de colaboraciones con marcas, inserciones dentro de los vídeos y demás, que de lo que te paga propio YouTube. Que sí que es verdad que hay nichos en los que paga bastante bien, pero al final con las marcas se suele cobrar más y en mi caso es bastante más lo que cobro con marcas que de lo que cobro con YouTube. De hecho, la segunda fuente de ingresos de la que más genero es con el tema de las afiliaciones, con afiliados. Y la última sería en este caso lo que me paga YouTube como tal. Claro, por supuesto. O sea, es que muchas personas les surge esa duda, ¿no? Incluso a mí, por ejemplo, en comentarios de TikTok me han dicho, bueno, pero si es que hay grandes creadores que han dicho que a lo mejor cobran, no sé, que tienen los típicos canales de videojuegos o lo que sea, dicen que Ujú. cobran como 150 o 300 dólares al mes, ¿no? Y digo, también es que depende mucho del nicho al que te dediques y del modelo de negocio que tengas detrás. O sea, porque realmente la creación de Ujú. contenido, tú lo que ves es la parte visible del vídeo que se sube a Instagram o que se sube a YouTube. Tú lo que no ves es la parte de detrás de contactar con las marcas, hacer las Claro. ciertas promociones, hacer los afiliados y ya depende un poco de cómo tú te muevas. Yo, por ejemplo, conozco personas que están facturando ya con números no demasiado grandes y viven perfectamente de ello y conozco personas que mueven muchísimos más números y que después Ujú. no saben contactar con las marcas o su contenido no es tan atractivo para que las empresas quieran hacer promociones con ellos. Sí, sí, o sea, eso es súper importante porque hay mucha gente que a lo mejor sale Ibai en un vídeo diciendo, oye, pues yo gano 20.000 euros al mes de YouTube, por ejemplo. Pero claro, es que detrás de eso está que si una colaboración con Domino's Pizza, con el codiguito de descuento, una colaboración con no sé qué, que al final se lleva mucho más de allí. Entonces, realmente lo que suelen ganar los creadores de contenido es muchísimo más que simplemente lo que ganan de la plataforma. Y bueno, si nos tuvieses que decir ya para las últimas preguntas, alguien que ahora mismo esté en la situación de empezar a crear contenido, ya sea sobre cualquier nicho, ¿cuáles Ujú. serían los consejos que tú le darías sabiendo lo que sabes ahora? Vale, lo primero de todo, que no necesita comprarse ni una cámara súper tocha ni nada, que al final con un móvil puede empezar a crear contenido y si va a crear algo de contenido que requiera pues una pantalla, pues un portátil, por ejemplo. Es decir, tampoco hace falta tener muchísimos recursos en ese aspecto. Lo primero es testear, porque al final el cambio de calidad te va a dar un pequeño plus, pero ese pequeño plus a lo mejor es un 5% o un 10%, porque al final si tu contenido es bueno, lo va a ser bueno, sea la calidad muy buena o simplemente buena o normal, mientras no sea que me grabes con un Alcatel de 50 euros, bien. Entonces, eso lo primero. Y luego, sobre todo, empezar a crear contenido de un nicho en el que quieras especializarte y, sobre todo, darle una vuelta de tuerca para que ese contenido sea lo más viral posible o lo más fácil de viralizar. Ahora mismo, por ejemplo, yo lo que hago muchas veces personalmente es, me meto en el chat GPT, le digo, dame 20 ideas de X, de X, de X, de X. Me da las ideas y a partir de ahí yo digo, hostia, esta está muy interesante, voy a ver cómo puedo enfocarlo para un vídeo. Entonces, yo creo que es sobre todo pensar y utilizar también este tipo de herramientas pues para tener ideas de vídeos que puedan ser virales y se puedan posicionar más fácilmente. Por lo menos hablando en tema Reels, Instagram, TikTok, vídeos de YouTube también, aunque vídeos de YouTube yo en mi caso pues simplemente como es un sector pequeñito pues lo que voy viendo, ¿sabes? Por supuesto, así al final y lo más importante es el contenido y como bien has dicho, empezar quizá con un móvil, lo importante es la constancia y la disciplina Claro. de generar contenido, porque al principio puedes estar los primeros meses
prácticamente, como dice la gente, ¿no? Perdiendo el tiempo porque no ves todavía nada. Vale. ¿Y cuáles dirías? Esta ya sería la pregunta para finalizar. ¿Cuáles son los problemas a los que te has enfrentado tanto con tu emprendimiento como con lo que es la parte de creación de contenido? Tema creación de contenido, yo diría que sobre todo esos momentos, uno, en los que no te ve nadie, que estás empezando, ahí lo importante es seguir hasta que empieces a tener ya poco a poco tu comunidad, y luego sobre todo el momento que estoy seguro que le va a llegar a todo el mundo, donde te crees Dios, de que consigues un montón de visitas y demás, y llega un momento en el que realmente pues te empiezas a estabilizar en un punto medio, porque normalmente, y sobre todo en Instagram, Reels, TikToks y demás, pues suelen meter picotazos los vídeos. Entonces, sobre todo ahí no desmotivarse, porque imagínate que tú consigues con un vídeo llegar a 1 millón de personas y en los siguientes llegas a 10.000 personas. Coño, siguen siendo 10.000 pedazos de personas, ¿sabes? Entonces, creo que es bastante importante tener eso en cuenta. Y luego, en cuanto también creación de contenido, yo creo que el otro bache que se va a encontrar casi todo el mundo en el momento en el que empieza a irle bien es el momento de declarar impuestos. Oye, ¿cómo declaro yo los impuestos de esto que estoy generando? Bueno, pues ahí pues ya toca asesorarse y demás, pero creo que también es como un punto de inflexión o un momento bastante importante cuando empiezas a crear contenido y te empieza a ir bien en cuanto a monetización. Claro, yo creo que en la parte en la que dejas de ser o deja de ser tu hobby o siempre tienes como la esperanza de llegar a monetizar con eso, pero cuando ya pasas a ser empresario o autónomo, ya Claro. como que cambia mucho la cosa, ¿no? De hecho, yo también conozco personas que disfrutaban muchísimo la creación de contenido, lo hacían por puro placer y después cuando vieron todo el modelo de negocio que se venía detrás y tal, tuvieron como ese punto de agobio de decir, bueno, sí, pero ahora ¿cómo hago todo esto? ¿Cómo hago que siga rodando la rueda? Y bueno, también es un punto en el que las personas, o sea, al final siempre, seas lo que seas, tiene que ser en parte empresario, ¿no? Y en parte pensar un poco en distintas formas de generar ingresos si te quieres dedicar a ello y quieres vivir de ello. Claro, hombre, al final yo creo que la parte más divertida de crear contenido es el propio hecho de crear el contenido. Yo, por ejemplo, cuando tengo que hablar con una marca, a mí me da pereza máxima. De hecho, hubo una época en la que tenía pues varios closers de venta que me cerraban las colaboraciones y se llevaban un porcentaje para delegar eso porque ni tenía tiempo ni me apetecía hacerlo, sinceramente. Entonces, obviamente dentro de la creación de contenido va a haber cosas que te gusten muchísimo más y que disfruten muchísimo más y otras pues que te van a dar un poquito más de pereza, pero que se tienen que hacer igual. Bueno, Gonzalo, pues yo lo que te quiero agradecer muchísimo por hacer esta entrevista. Yo creo que le vas a aportar muchísimo a las personas, una visión de una persona que lleva ya bastante tiempo tanto emprendiendo como creando contenido y que ha probado también distintos modelos de negocio, que tiene distintas fuentes de monetización y que las personas también sean un poco conscientes de que las redes sociales no solamente es un lugar para disfrutar y para pasar un rato, sino que es el modelo de negocio de muchas personas que ven en esas mismas redes sociales. Así que Exacto. solamente me queda darte las gracias y decirte que si quieres añadir algo más, un llamamiento a tus redes, a tu canal de YouTube. Nada, no, gracias a ti, Mari, por invitarme. Y bueno, pues tema YouTube y redes sociales podéis encontrarme o bien como Dorrego o Gonzalo Dorrego, que es nombre y apellido, depende de dónde me busquéis. Y poquita cosa más. Espero que a los que estéis viendo esto os haya servido mucho. Y muchísimas gracias, Mari, por darme este pequeño espacio. Nada, pues muchísimas gracias a ti y ya nos despedimos.